Saludos, buenos días. Le habla Luis Lizaldi, terapista físico. Estoy junto a Giovanni Figueroa, terapista físico, y somos parte del grupo de PT Today, ¿verdad? Y estamos aquí en nuestro podcast nuevamente de PT Today, más allá de lo que se ve. Vamos a hablar hoy de la importancia, cuán importante es la educación de nuestros pacientes, ¿verdad? Primero tengo que dar un par de anuncios. Primero el simposio de PT Today, que va a ser este año virtual, el abril 27, por la plataforma Zoom, ¿verdad? Vamos a poner luego el link, el enlace de cómo se pueden registrar, pero está abierto para todo profesional de la salud, incluyendo estudiantes. Y bien importante, tiene que contar créditos de educación continua aprobados por la Junta Examinadora de Terapia Física para los terapistas y para los asistentes de terapia física. 6 créditos de educación continua presencial. Eso significa que aunque estamos virtual, se consideran presenciales porque estamos en vivo. Eh, para hacer esto posible, tenemos unos auspiciadores, ¿verdad? Nuestros auspiciadores principales son Best Option Healthcare of Puerto Rico y Denus Corp. También tenemos otros auspiciadores como la APF, que siempre nos ha apoyado desde el principio, ¿verdad? Tenemos también a Arecibo Medical Home Care, tenemos también a Oceanic Wellness Center y tenemos también a Health Fitness Supplier of Puerto Rico, de nuestro amigo Raúl Rondón. Dicho esto, pues saludos, Joa. Saludos. Gracias por tenerme y por estar aquí. Yo sé que ha sido un buen tiempo en lo que hemos podido hacer esto. Hemos estado ocupados y estoy contento que nos podemos conectar de nuevo ahora. Este, eh, Todavía estamos cogiendo auspiciadores para el simposio, dice Ali. Sí, 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 tenemos espacio todavía para auspiciadores, así que todo el ¿Con que se quién quiera auspiciar, Sí, exacto. ¿Con quién pueden contactarse para sí, se eso? pueden comunicar con nosotros al email de PT Today, pt.todaygroup@gmail.com, o por las mismas plataformas sociales, o sea, ya sea por Facebook o por Instagram, nos pueden dejar un messenger y nos pueden decir, mira, queremos ser auspiciadores, todavía hay tiempo, tenemos 3 semanas todavía, tenemos diferentes packages disponibles para los auspiciadores. eh, y para la gente, no lo dejé para lo último, obviamente, eh, vamos a tener no tan solo las educaciones, también vamos a tener rifas y vamos a tener muchas sorpresas. Vamos a traer mucha información, vamos a hablar de futuros proyectos, vamos a hacer muchas cosas en ese día. Así que los Ujú, invitamos a todos, ¿verdad? Llevamos un tiempito sin haber hecho esto de nuestro podcast, ¿verdad? Pero eh, estábamos un poquito involucrados haciendo otros proyectos, ¿verdad? Y haciendo otras cosas como lo del simposio. Giovanni estaba estudiando para una certificación y obviamente la educación es siempre se ha dicho que es bien importante. Así que pues le dimos el espacio también para que él siga también trabajando en esos proyectos, ¿verdad? Personales, que son sumamente importantes para nosotros como grupo y como familia, ¿verdad? Que son. Eh, ujú, pero vamos a empezar con el tema, ¿verdad? La educación. ¿Cuán importante es la educación en nuestros pacientes y hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Porque esto es bien ujú. importante de la educación. ¿Qué tú crees, Yoga? Bueno, todos sabemos que la educación es una herramienta importante de la terapia física, ¿verdad? Siempre nos están diciendo cuando estamos estudiando y en la clínica que nosotros somos educadores y eso es uno de nuestros roles principales, ¿verdad? Este, que sabemos que es algo importante, pero yo creo que más allá de eso, ¿verdad? Es qué tipo de educación, cuándo se hace, qué nos dice los estudios de cuán útil es la educación, ¿verdad? Todas esas cosas, yo creo que son temas que queremos tocar aquí hoy. Así que para mí, yo entiendo que la educación es bien importante, eh, am, pero pues obviamente, más allá de eso, ¿qué tipo de educación? Yo creo que ese es un buen punto por el cual empezar, ¿verdad? No sé qué tú piensas de eso, qué tipo de educación deberemos hacer y cuándo la deberemos hacer. Sí, ese es por eso el título de nosotros de Espíritu
más allá de lo que se ve, ¿verdad? Sabemos que la educación es importante, ¿verdad? Eso no hay duda de eso. Ahora bien, ¿cómo hacer? eh, Como tú dices, somos educadores, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo? Muchas veces, y en el pasado, y esto pasaba mucho en el pasado, y yo lo digo porque por experiencia propia, ¿verdad? En los centros de terapia, nosotros pues antes tomamos la iniciativa de, pues hacíamos un panfleto, ¿verdad? Y pues dolor de espalda, y le damos este panfleto con unos ejercicios al paciente y le educábamos, y decía que era el dolor de espalda y eso. Y pues le decíamos, ok, ya lo educábamos, le dimos esta información, léalo, y cualquier dudita nos pregunta. Y hoy en día se ha visto que muchas veces esa no es la mejor forma de educar al paciente. La mejor educación es el one-to-one, el que tú estás con el paciente, que tú estás mirándolo de frente, que tú estás discutiendo con él sus preocupaciones acerca de su condición, ya sea cual sea la condición, ya sea dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de hombro. Y esa educación, especialmente en la evaluación inicial, es sumamente importante, porque Mm, va a crear la empatía, la conexión entre el paciente y el terapista, que es sumamente importante, que se pierden los papeles. Tú darle un papel a un paciente, decirle, ok, yo eduqué al paciente y le dije que leyera esto, lo más seguro ese papel va a estar en el zafacón pronto cuando sale ya sea del hospital, ya sea de la clínica, ya sea de donde sea, ¿verdad? Así que yo siempre he dicho, y es uno hay muchos estudios, pero hay un estudio bien interesante que no me acuerdo el autor, pero evaluó la importancia de el doctor eh, hablarle y educarle al paciente. Y se encontró que la tasa de educación es bien baja a la hora de tú ver al doctor porque no tiene tiempo, ¿verdad? Muchas mm, veces, tómate esto, coge esto, léete esto, y esto te va a decir mucho de tu condición. Y eso es un error. ¿Sabes? Aquí hoy en día nosotros tenemos que tomar el tiempo, que muchas veces no las tenemos, pero hay que crearlo para educar a ese paciente. Y esa evaluación inicial con la educación de que tú le estás dando, explicándole todo al paciente es sumamente importante. sí. De hecho, yo creo que el CPG nuevo de espalda baja también habla de la educación y, o sea, en cuanto a los levels de evidence y habla de que la educación sí es importante, pero que, de nuevo, la educación de dar panfletos, dar videos, enviarle un video al paciente, no es tan bueno como la educación de uno hablar con el paciente mismo. Y más allá de eso, a un lado personal, yo en un tiempo, a mí me encanta educar, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde yo estaba, mano, los pacientes venían y bueno, hubo un mes eh, que pasó, y me recuerdo que me tuve que sentar con mi jefe a hablar, porque hubo un mes que pasó donde vi 20 personas, 20 evaluaciones, y yo fui para atrás y miré 20 evaluaciones. De esas 20 evaluaciones, yo diría que quizás 5 o menos siguieron conmigo como paciente. Y mi jefe me dijo, Giovanni, ¿sabes? Tú eres bien bueno con lo que haces, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Hay algo aquí raro pasando. Y yo de verdad, yo dije, yo no sé lo que está pasando, de ¿verdad? ¿Sabes? Yo reflexionando y todo eso, y lo que me di cuenta es que era un trabajo nuevo, donde el tiempo de la evaluación inicial era diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a la hora y en ese momento estaba haciendo 45 minutos. Y quería poner demasiado de cosas en esa evaluación. Aquí tengo el gatito. Quería poner demasiado de cosas en esa evaluación, ¿verdad? ¿Y qué me pasaba? Este, Se volvía bien chaotic. ¿Cómo se dice eso en español? Caótico. Caótico, la evaluación. Me di cuenta de eso yo mismo. Y me di cuenta cuando mi supervisora me dijo, mira, Giovanni, yo usualmente
la evaluación principal, yo lo que hago es, yo muchas veces ni doy ejercicio, es evaluar y educar y les dejo saber eso. Y yo, diablo, eso es verdad, eso es lo que yo hacía antes. ¿Y qué me ha pasado? O sea, estoy tratando de meter demasiado de cosas. Y de ahí para adelante, las próximas evaluaciones que hice esa semana, todos los pacientes daba la expectativa. Ok, ¿has hecho terapia física antes? Sí, no, ok. Pues ya tú sabes o no sabes, pues esto es lo que hacemos en la terapia física. La terapia física, pues vamos, en esta evaluación inicial, vamos a chequear, vamos a hablar un poquito primero para saber lo que está pasando, vamos a chequear físicamente lo que está pasando y crear un plan de acción para ti específico. En esta primera evaluación probablemente no vamos a tener mucho tiempo para hacer tratamientos en sí. Yo quiero que tú te vayas aquí sabiendo exactamente cuál es el plan de acción, qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las expectativas, los precautions tuyos, todas esas cosas, etcétera, para que tú tengas un buen entendimiento. Y me empecé a enfocar más en eso, en evaluar, ¿verdad? Tener yo un buen conocimiento de lo que está pasando, pero entonces yo poder sentarme con el paciente y educarlos bien de lo que estaba pasando y no tener esa presión de que tengo que tratarlos ahí en ese momento o darles ejercicio en ese momento. Quería hacer eso también, ¿verdad? Quiero hacer eso también, pero me enfoqué más en simplemente sentarme con ellos y hablar con ellos y educarlos. Y esos pacientes empezaron a venir más y más y más y más y más. Y se sintieron mucho más cómodos conmigo en ese momento. Lo que estaba faltando, no sé por qué, qué fue lo que pasó, el trabajo nuevo, todas esas cosas, como que perdí eso en ese revolú y no la educación mía era bien poquita, como 5 minutos. Y era al final, Rush, ok, vámonos, bye. Y cuando me dije, espérate, déjame sentarme, hablar contigo para que tú estés seguro de lo que está pasando, me sentaba con ellos, les enseñaba cosas en la computadora, imágenes, y les explicaba, mira, esto es lo que está pasando. Le preguntaba, ¿tú entiendes eso? ¿Tienes alguna otra pregunta? Repíteme para atrás lo que yo te dije, etcétera, etcétera. Y en esa cosa, como tú dijiste, se crea ese rapport y pues esos pacientes se sentían mucho más cómodos conmigo y se quedaron conmigo y pudimos tratarlo después de lo más bien. Pero eso es lo que yo veo en el lado personal, que sí es bien importante. A veces queremos como que, como ya sabemos, pues evaluamos, ya yo sé que esto es una Achilles tendinopathy, ok, pues vamos a empezar a tratarlo aquí mismo. Y el paciente, ok, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás mandando a hacer heel raises bien, bien heavy y me duele un poquito? O sea, ¿por qué me está haciendo hacer eso? Yo no entiendo. Y el paciente pues se va porque se frustra. Ajá. Lo que me hizo hacer es heel raises. Pues, ¿para qué yo voy a volver a ese sitio? O sea, eso yo lo puedo hacer en la casa. Y pues, porque no tomé el tiempo para explicarle eso al paciente, ¿verdad? Y todas esas cosas son bien importantes, que el paciente entienda ese plan de acción y que esté de acuerdo con ese plan de acción que tú quieres hacer. Yo creo que eso es parte bien importante también. Sí, ¿no? Y el, el tomarse el tiempo, pues el paciente lo valora, ¿sabes? Cuando Ujú, muchas veces yo tengo pacientes que me dicen, tú eres la primera persona que toma su tiempo para educarme. El ujú, médico nunca me había explicado esto. El ortopeda, pues, no tiene el tiempo para estar mucho tiempo, o sea, con el paciente y lo que hace, Oca, déjame levanta el brazo, va bien, sigue terapia física. ujú, Y no le explica mucho, ¿verdad? Al paciente o el médico en general, no solamente ortopedas, ¿verdad? Estamos hablando en términos generales. Y eso pasa mucho. Ahora bien, no siempre la educación eh, es lo único, ¿verdad? ujú, Aquí es bien importante crear el balance, ¿verdad? ujú, El CPG, hay muchos estudios que dicen que la educación es bien importante, pero también el tratamiento, ¿sabes? ujú, La combinación. Y esa combinación es sumamente importante a la hora de que tú estás trabajando el paciente, ¿verdad? ujú, Que no solamente el paciente, que tú llegues a un centro de terapia, el paciente tú lo eduques y digo, oiga, toma estos ejercicios y vete y hazlo en tu casa. O sea, pues lamentablemente eso no tampoco te va a ayudar mucho. ujú, Muchas veces crear un balance. Y ese balance también es educar al paciente cómo hacer los ejercicios, practicar los ejercicios con el paciente, que no es solamente darle un panfleto y hazlo en tu casa.
Porque muchas veces lo van a hacer mal también, si lo haces. Exacto, eso muchas veces lo van a hacer mal. Como también cabe la posibilidad que tiene, de acuerdo al nivel de irritación, por ejemplo, un dolor de espalda baja, que tengo una irritación bien baja, que no tuvo una mecánica per se de lesión mecánica, ¿verdad? Que tú digas, mira, que me dolió la espalda después de trabajar en el yard, o sea, en el patio, cortando la grama, y tengo la espalda irritada, o sea, no es muy alta, pero me molesta, me duele, llevo una semana, está mejorando, pero todavía me duele, pues entonces, pues ahí viene mucho la educación y ejercicio, pero muchas veces eso no conlleva que el paciente tiene que estar en terapia física constantemente para esa condición. Y eso también es bien importante, crear no tan solo la educación en cuestión de la condición, sino saber la ética, saber cuándo y hasta dónde tú vas a llegar, ¿sabes? Porque no todo es dinero y centavos. Ahí eso es bien importante. Cuando tú estás hablando de condiciones, tú tienes que saber si ese paciente, educándolo, con dándole ejercicio, se va a mejorar. Y si lo tiene que venir a la clínica a trabajar, ¿verdad? Con nosotros. Y eso es otros Ujú, 20 pesos, ¿verdad? Porque muchas veces eh, queremos que productividad, ¿verdad? Queremos tener gente en la clínica, porque obviamente, pues las clínicas l- tienen que vivir, ¿verdad? Tú tienes que ujú, pagarle a la secretaria, tienes que pagarle a los terapistas, tienes que pagarle a los asistentes, tienes que pagar el agua, la luz, todo. Y pues tienes que tener clientes, ¿verdad? Y en este caso son los pacientes. Pero no siempre esos pacientes tienen que estar en la clínica. Muchas veces, como tú dices, mira, tú le puedes educar bien y darle un programa de ejercicio, practicándolo con él al principio y hacerlo en su casa. Y ese paciente, lo más seguro, no tiene que volver a terapia física, pero él se va a acordar de la buena educación que tú le diste. Y si le vuelve a pasar algo, estoy seguro que va a ir a volver a donde ti. Y ujú. eso es muchas veces lo que nosotros fallamos. Nosotros creemos que es mejor tenerlo en la oficina y seguir dándole ejercicio y seguir dándole ejercicio y seguir dándole modalidades o lo que sea, ¿verdad? Y la persona pues se frustra porque pues no sabe eh, cu- cuán efectivo es la terapia física, porque pues sabrá Dios que si la educación no fue la mejor, ¿verdad? Y eso es bien importante aquí. ¿Qué tú crees, Joa? No, sí, o, por ejemplo, si te sientes mejor, pero siguen viniendo porque su plan de tratamiento era por 3 meses y pues está bien, pues voy a seguir viniendo. Entonces se frustran porque eh, el plan de tratamiento es de 3 meses, yo me siento bien porque sigo viniendo, o sea, pues me voy o lo que sea y paran de venir o algo así. Esto me están tratando de sacar dinero, o sea, todas esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Sí, hay pacientes que necesitan venir a la terapia física y necesitan venir fijamente por un buen tiempo. Pero como tú dijiste, hay pacientes que, que simplemente, y hay estudios sobre esto, como estábamos hablando antes, hay estudios que nos enseñan que hay pacientes que simplemente hacen la evaluación, tienen baja irritabilidad por lo que está pasando. Por ejemplo, hay pacientes de whiplash que tienen baja irritabilidad y tienen un buen pronóstico basado en ciertos estudios, ¿verdad? Y ciertas cosas que tú chequeas con ese paciente se beneficia más de simplemente una educación en esa evaluación inicial, de que se sigan moviendo y que vuelvan al trabajo y que vivan su vida y que se mantengan activos y no vuelvan a terapia física. Mira, si tienes que volver, pues nos llama y te metimos de nuevo, pero ve, vive tu vida, no te preocupes, todo va a estar bien. Ese paciente se beneficia más de eso, que de venir a terapia física por 3 meses contigo, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. De hecho, lo que nos demuestra eso también es que en esos pacientes así, el venir a la terapia física puede ser contraproductivo, porque le pueden meter miedo. Yo necesito algo, yo me siento bien, pero ellos quieren que yo venga, así que debe estar algo malo conmigo. Yo tengo que seguir viniendo. Es verdad, diablo, yo estoy bien malito. Y entonces se puede meter eso en la cabeza también. O sea que we can overtreat. Nosotros podemos tratar a los pacientes también. Y es saber qué pacientes debemos de tratar mucho y debemos de tratar más y ayudarlos más y aguantando de la mano más. Y qué pacientes pues necesitamos, o sea, educar y dar un poquito de ejercicio o un poquito de tratamiento y ya, y qué pacientes simplemente educar y ya eso es todo. Y bye, si nos necesitas, estamos aquí, ¿sabes? Es saber distinguir a esos pacientes.
Y eso es tricky saberlo. Hay estudios que nos ayudan a saber eso, hay educaciones continuas que nos ayudan a saber eso también, ¿verdad? Pero mucho de eso viene con la experiencia, porque yo me molestaba mucho, como que yo no sé qué paciente es cuál o lo que sea, pero con la experiencia, con los años, pues he podido saber un poquito mejor de eso. Y siempre mantienes la puerta abierta. Si el paciente se pone peor y no eres ese tipo de paciente, pues sabe que puede volver para donde ti, o algo así, pero es ser honesto contigo mismo y con el paciente sobre eso. ¿no? Y también la importancia de el saber usar las palabras correctas, Ujú, porque si tú usas palabras incorrectas, puedes meter más miedo. O sea, tú tienes que ujú, saber usar cuando estás hablando de una lesión, si hay una irritación, sí, porque si tú dices, te rompiste esto, pues obviamente la persona, pues obviamente va a pensar lo peor. ujú, O, ¿sabes? Y es bien importante eso a la hora de tú educar al paciente, el uso de las palabras correctas, ujú, eh, el uso del equipo correcto, que esa es otra cosa. O sea, si tú recomiendas un equipo, ¿cómo utilizar ese equipo? ¿Para qué que tú lo quieres utilizar? ¿Cuál es el efecto que tú quieres utilizar? ¿Para qué tú quieres utilizar el objetivo de ese equipo, ¿verdad? Por ejemplo, la muleta. Porque si tú le das una muleta y tú le dices, tienes que usar esta muleta, la persona que va a pensar, "Ya, pero estoy bien mal porque no puedo eso, pero no, solo tú le vas a decir, mira, ahora mismo el nivel de irritación es esto, pues vamos a usar esta muleta por una semana, después vas a transicionar con una muleta por otra semana y después por la otra semana no vas a usar más muleta, pero es para bajar cargas de la extremidad para que ayude al proceso de sanación. No significa que tienes algo bien malo, pero pues obviamente te puede ayudar a bajar cargas en cuestión de esa extremidad. Y eso, pues al educar a ese paciente de esa manera, ¿verdad? Y estoy dando un ejemplo. Pues el paciente pues se siente tranquilo porque pues las cosas no están tan malas como él pensaba. Eh, pero muchas veces pasa eso, o sea, hay muchas veces que los médicos le ponen, por ejemplo, un cambuto, una bota, ¿verdad? Y no le dice cuánto ujú, tiempo tiene que estar con la bota, y el paciente pasan semanas, meses, yo he tenido gente con meses que tiene y sigue usando la bota. ujú, Y tú le preguntas y es el miedo, porque pues nadie le explicó cuánto tiempo tenía que estar con la bota. eh, Se quitan la bota y pues le da dolor, porque pues que empiezan a se quitan la bota y empiezan a caminar como si no hubiera pasado nada. Pues obviamente no tienen la tolerancia, porque ujú, estuvieron tanto tiempo con la bota, pues obviamente es como yo le digo al paciente cuando tú tienes un carro y se le está acabando la gasolina. ¿Cuál es la primera señal del carro? Es la luz del ujú, carro que empieza a flashar, ¿verdad? Que te está indicando de que estás bajo en gasolina. Si tú sigues usando el carro y el carro no le echa gasolina, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que se apaga. Pues lo mismo aquí. Yo le digo a muchos pacientes, ok, ya empezaste a caminar sin la bota. ¿Cuándo empieza a dolerte? Después de 30 minutos caminando. Y antes, no, antes no, me empieza a molestar después de 30 minutos o cuando estoy 30 minutos de pie. Y dice, ok, no hay problema entonces en eso. Y me dice, sí, hay problema porque hay dolor. Y yo digo, bueno, vamos a mirarlo de esta manera. Si tuvieras algo bien serio, te hubiera dolido al principio. Llevas 30 minutos sin dolor y después te empieza a doler. Esa es la señal. Esa es la luz del carro. Y la luz del carro te está diciendo que estás fuera. No tienes más endurance, la tolerancia ya se te acabó. Y entonces empiezan las señales en el cuerpo de decirte que te estás irritando más ahora. Pues entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Trabajar esa tolerancia. Y ahí es que viene la educación, el ujú, ejercicio. ¿Cómo vamos a trabajar esta tolerancia? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Cómo vas a progresar? Y eso, la educación y los ejercicios ahí es que se unen, se atan y ahí ujú. llevamos a un happy medium con el paciente. Pero Sí, volvemos, es saber usar las palabras correctas. Porque si tú no usas la palabra correcta, ahí viene el problema de crear más miedo. Y eso es bien importante, al igual el uso de las plataformas sociales, que esos otros 20 pesos, ¿verdad? Muchas veces, hoy en día, las plataformas sociales, pues, están hechas para que educar, ¿verdad? Para llamar la atención a mucha gente. Y muchos lo hacen de manera ética y profesional, y otros que no, que o sea, empiezan a subir cosas sin la evidencia por atraer personas, ujú, por discutir cosas
que sean como que, ¿cómo es la palabra que estamos hablando? Que Llamativa sean, que estamos hablando del o, ejemplo. edgy, Controversiales, 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 sí, exacto, a controversiales. Y propósito. ahí, Ujú, exacto, y traen esos temas, por ejemplo, cuándo usar el calor, cuándo usar el frío, cuándo estirar, cuándo, qué bueno es hacer esto, qué bueno es hacer esto, cuál es el mejor ejercicio para hacer esto. Y muchas veces se empiezan a inventar estos pseudo ejercicios o pseudo educaciones, ¿verdad? Por pseudos profesionales, porque esa es otra, que tú no tienes forma de saber si de verdad esa persona es un profesional de la salud educado y que está al día, ¿verdad? Y ahí vienen los problemas. ujú. El, el Google, pues vamos a poner el ejemplo de las plataformas sociales, por ejemplo, Google, pues tú sabes, muchas veces los pacientes me lo dicen, mira, busqué en Google y encontré esto, que yo tengo esto. Y no es remotamente ni cercano a lo que el paciente tiene, ¿sabes? Pero Pero como pues Google obviamente, dice los síntomas ahí en el lado, y pues estos son los exacto. síntomas que yo decía. Sí, sí. Y muchas veces muchos síntomas son iguales, ¿sabes? Pero ahí Ujú, es que viene el diagnóstico diferencial, ahí viene como yo digo, yo tengo que buscar desde en la condición que mm, yo creo que es a la más remota. Y aquí ujú, vienen entonces las teorías y las hipótesis, ¿verdad? Y yo empiezo a hacer preguntas y evaluar y voy descartando. Y voy descartando. Ok, me queda esta. Entonces yo creo que es esta por esto, por esto, por esto. Y ahí que viene y tú le explicas al paciente por qué tú crees que es esto. ujú, ¿Por qué tú crees que no es esto? Por ejemplo, si es un desgarre o, mira, yo creo que me rompí algo y tú lo chequeas y tú dices, mira, no, tú no te rompiste nada porque tú estás, el músculo, pues el tendón está en su sitio, el ligamento está estable, no tienes nada, nada que está roto. Obviamente está irritado, pues hay una inflamación, hay un daño tisular, podría ser, sí, pero vamos a empezar poco a poco porque hay un proceso de sanación que puede tardar de tantas semanas, pero cada persona es diferente. Y ahí es que ujú, viene, entonces volvemos otra vez en la educación de manera profesional y de manera ética. Y eso es bien importante también explicarle al paciente, las ujú. plataformas sociales. ¿A ti te ha pasado algo así similar, Giovanni? Sí, sí, y en base a eso, o sea, eso pasa todo el tiempo. Los pacientes me vienen, tengo un paciente ahora mismo que me viene todo el tiempo, me dice diferentes cosas. Me dice, yo también, Giovanni, tengo Thoracic Outlet Syndrome, porque yo busqué online y los síntomas que tengo son de Thoracic Outlet Syndrome. Y yo, ok. Yo en esos momentos, cuando eso es lo que, en cuanto a todo esto, ¿verdad? Cuando el paciente me dice que el doctor le dijo algo, cuando el paciente me dice que Google le dijo algo, o el masajista le dijo algo, o su mamá le dijo algo, lo que sea, o que piensan de lo que es, que cuando obviamente, y nos ha pasado todo, cuando lo miro, las posibilidades que sean eso en este diagnóstico diferencial son bien bajas. Yo no digo, no, tú estás malo, ese doctor está malo, Google está malo, el masajista está mal. Yo lo que digo es, ok, pues vamos a chequear. Porque especialmente si es una evaluación inicial, yo no le voy a decir que no, porque ahí rápido pues ponen las defensas arriba, las defensas altas. Yo le Ujú. digo, ok, dale, vamos a chequear, vamos a ver lo que hay. Y empiezo a chequear. Yo tengo un paciente el otro día que lleva con sus masajistas por muchos años. Nada más lleva conmigo por 2 o 3 meses. Me dijo, mira, Giovanni, esto del Aquiles, mi masajista me dijo que piensa que esto puede ser una ruptura. Y yo, El, del Aquino, una ruptura completa del Aquiles. El tipo, el muchacho no tiene o sea, ningún sign de swelling ni nada, o sea, todo está en sitio, puede moverse, puede correr, nada, hace todo, pero el masajista, por aquella razón, le dijo un tear y él lo interpretó como una ruptura y él piensa que él tiene una ruptura completa de Aquiles, dice, yo creo que yo necesito cirugía, bla, bla, se fue en un viaje bien brutal, no tiene nada de eso nada. Él tiene, o sea, anyways, pero pues yo le dije, ok, wow, let's check it out, let's see. Y hice las pruebas nada más para darle, para que se sintiera mejor. Y yo, mira, de verdad que no estoy viendo eso en cuanto a eso ahora mismo, lo que estamos viendo es esto y esto y esto. Y me dijo, está bien, qué bueno, porque de verdad, pues, yo confío mucho en ellos, pero pues yo sé que eso no es su área de expertise, pero me dio mucho miedo y bla, bla, bla.
gracias por chequear, pero si yo le hubiese dicho desde el principio, a ese paciente específicamente, si yo le hubiese dicho específicamente, ese masajista, o sea, no, lo que está diciendo está incorrecto, sin chequearlo primero, pues hubiese definitivamente perdido ese paciente. Que en mi opinión también en esos momentos, ¿verdad? Tenemos que educarlos, pero también tenemos que saber el momento en el cual hacerlo y cómo hacerlo. Es vendiéndole la educación paciente, ¿verdad? Vendiéndole en el final lo que uno está diciendo, esa es la verdad. Y hay veces, por ejemplo, yo le pregunto, yo siempre le pregunto al paciente, ¿has tenido algún otro tratamiento para esto en las evaluaciones? ¿Algún otro tratamiento? Y, y si me dicen que sí, ¿con quién? Ah, el doctor pues me dio medicamento. Ok, y el doctor cuando te chequeó, ¿qué te dijo que tenía? Ah, me dijo que era esto. ¿Y qué tú entiendes con eso? Y yo quiero saber exactamente dónde ellos están antes de yo empezar a educar. Porque hay veces que en esa primera evaluación la educación va a ser bien cuidadosa, bien poca, porque no están listos para escuchar lo que yo quiero decirles. Y muchas veces pasa con Google también. Con lo de Google, Ujú, tan enfocado en Google, y si yo le digo que no, que eso, que directamente, que eso no es lo que es inicialmente desde el principio, y con los MRIs y todas esas cosas, lo mismo, ¿verdad? Uno quiere educarlos sobre los MRIs y todo eso, pero hay momentos para eso. Hay pacientes que sí, en el momento yo sé que ellos están listos para escucharlo. Y hay pacientes como que, déjame aguantarme un poquito antes de tirarme esta maroma y empezar a hablar con ellos sobre esto. Que eso es donde yo pienso que está el arte de la educación. No sé si tú estás de sí, acuerdo no, con eso. no, igual cuando tú estás hablando del peso, la Ujú, nutrición, el dormir. O sea, que esos son tópicos que son un poquito, no tanto lo del dormir, porque el dormir pues no es tan difícil, ¿verdad? Hablar de la importancia del dormir y el músculo para recuperación, ¿verdad? Pero el tópico, el tema de el sobrepeso y la nutrición, pues es un tema que es bien touchy, o sea, es bien difícil tocarlo con el paciente y hay que saberlo usar, ¿verdad? ujú, Y muchas veces, pues uno, pues, yo trato de hacerlo un poquito más relax, más, más one to one en el sentido, mira, mano, hay que bajar un poco de peso por la importancia y ahí empiezo a hablarle de la importancia y le digo, tienes que, si quieres te puedo referir a un nutricionista para que te ayude. eh, o por ejemplo, pues, tiene una operación y me dice, mira, mano, o sea, yo digo, tienes que bajar un poco de peso. Bueno, sí, yo estoy comiendo lo mismo, pero estoy aumentando de peso. Y yo digo, bueno, esto es bien sencillo. ¿Por qué? Porque tú no estás gastando las calorías que tú gastabas antes. Puedes estar comiendo lo mismo y puedes estar comiendo bastante bien, ¿verdad? Bastante nutritivo, pero si tú no estás gastando calorías, pues obviamente tú estás acumulando, ¿sabes? Y puedes seguir comiendo lo mismo y vas a seguir aumentando. Pues entonces hay que jugar entonces con las dosis, ¿verdad? Y eso no me toca a mí, eso es lo que yo digo, ujú, mira, eso no es mi área de expertise. Yo te estoy dando mis recomendaciones, yo te puedo recomendar pues que referirte a un nutricionista o que vayas tú al nutricionista tuyo si tú tienes ya uno per se, ¿verdad? Y esas son cosas que es bien importante tocar con el paciente. Y hay veces porque es difícil, como tú dices, hay momentos y hay momentos, pero hay que tocarlo ujú. muchas veces. O sea, es como tú dices, hay que saber cuándo tocarlo. Y ese Y, es el arte de la educación aquí. y es saber cuándo tocarlo y reconocer que hay una diferencia entre el paciente, tengo que tener cuidado, quizás no está listo para escuchar esto en este momento. Y hay una diferencia entre eso yo tengo miedo, yo como terapista tengo miedo de educar al paciente por perderlo. Eso no debería de pararnos. El yo tener miedo de cómo el paciente va a reaccionar no debería pararnos, en mi opinión. Lo que debería de pararnos es saber, ok, este paciente quizás no está listo para escuchar tanta información en este momento. O sea, tengo que ganar esa confianza un poquito más. Porque a veces yo me he cogido, o sea, tengo miedo de educar a este paciente que es un veterano, ¿sabes? Alfa male, bla, bla, de estas cosas sobre tal y tal tema. Me tengo miedo de cómo este señor va a reaccionar, escucharme a mí, o sea, a mí como persona y como profesional en este momento. Y eso no debería de pararme.
Eso es algo ya mental mío por este lado. ¿Sabes? Pero es Ujú, reconocer que quizás este paciente no está listo para esto en este momento, pero aquí oye razón, pues entonces eso es saber reconocerlo, y reconocer la diferencia entre los dos. Y otra cosa es saber cuando, quizás, por ejemplo, yo he tenido pacientes que yo sé que me ven a mí como un técnico y no van a quizás recibir la educación de parte mía tan fuertemente como un doctor médico. Esa es la verdad, porque le hemos creado mitos alrededor de los doctores médicos. Este, y pues a veces hay pacientes que lo que dice el doctor es lo que va. Y tú eres solamente un terapista físico. Está bien. Y es reconocer eso. Eso en ese momento quizás yo no puedo cambiar esa opinión. Pero entonces eso es cuando tener, como tú dijiste, o sea, tener personas en las cuales tú confías, que sabes que son buenos en su área, que si quizás puedes referirlo para que hablen con ellos. ujú. Sí, También. Yo tuve una paciente de radicopatía, que tenía weakness in the leg y todas esas cosas. Y un doctor, un cirujano, le dijo que definitivamente necesitaba cirugía. Y yo sabía que no necesitaba. Pero obviamente un cirujano versus yo, pues en su mente para ella valía más lo que estaba diciendo el cirujano, pero ella no quería cirugía. Y es, mira, por favor, vamos a coger una segunda opinión antes que tomes esa decisión. Y la referí a un sports medicine doctor que se especializa en nervios y todas esas cosas, y que yo sé que es bueno en la educación, por lo que he escuchado. Fue para donde él, y él básicamente le dijo exactamente lo mismo lo que yo le dije, exactamente lo mismo. Este, pero cuando ella vino para donde mí de nuevo, me dijo, ay, el doctor estuvo tan bueno, sí, no voy a hacer la cirugía. Él me dijo esto y esto y esto, me dijo que los nervios, ¿sabes? Van a ir volviendo, creciendo, eso toma tiempo, es bien lento y bla, bla. Y ay, qué bueno, pues que él te educó y todas esas cosas. Y en mi mente yo estaba diciendo, diablo, la última vez que yo hablé contigo, eso fue exactamente lo que te dije. Pero entró por un oído y salió por el otro. Pero es porque, ¿sabes? Soy terapista físico, era un médico que se lo estaba diciendo automáticamente en su mente para esa paciente daba más peso. Y ahí pudo escucharlo. Era lo que necesitaba para escucharlo. Y de ahí para adelante fuimos por encima. El doctor dijo exactamente lo que yo dije, exactamente la misma educación. Yo le pregunté, ¿cómo fue que él te lo dijo? ¿De qué forma lo habla? Fue exactamente lo mismo. Pero vino de él al opuesto de mí, y pues, nada, y eso pasa y eso está bien. Por lo menos ese paciente evitó una cirugía innecesaria. Y tenemos que reconocer eso también. sí, no, y también igual la importancia cuando el paciente viene con un family member, o sea, con como la esposa o el esposo, y yo cuando ellos entran, que que me dice, mira, puede entrar conmigo, yo, bueno, si usted quiere, no hay problema conmigo. Ya yo sé que esa persona tiene dudas y tiene preguntas, porque si no tiene preguntas se quedan afuera. Ujú, Pues ya tú sabes que, y eso cuando yo estoy hablando y educando, siempre yo termino preguntando a la persona, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda de lo que le he dicho al paciente? ¿Y por qué? Porque pues muchas veces la persona quiere preguntar, mira, el proceso, el, el tiempo, la persona puede hacer esto, puede hacer lo otro, que no, o se le olvidó preguntar algo al paciente y ella dice, mira, que yo quiero saber de esto o sea, yo se lo educo también a esa persona y eso es bien importante. A la ujú, hora de tú tener un family member, un chaperón, o sea, que el paciente quiere un chaperón con él y el chaperón, ella le autoriza a que pueda hacer preguntas, pues obviamente pues tú puedes discutir también de sus dudas, ¿verdad? Y eso es bien importante a la hora de que te está educando a los pacientes y a sus miembros de la familia, ¿verdad? Sobre las metas, discutir también las metas si son realistas. O sea, esa es parte de la educación. O sea, si tú tienes un paciente, como tú estás diciendo, tú sabías que esa es la meta de esa persona, que era volver a sus actividades de vivir, pues era realista. Pero hay unos que la realidad es que no. O ujú. sea, que tienen unas condiciones persistentes y llevan años de años con una condición y que no se trató y que hay unos cambios morfológicos, pues la realidad es que va a tener unas limitaciones que no, que
lamentablemente no es real a lo que él está pidiendo, ¿sabes? Ujú. Y eso hay que también educarlo en esa manera, ¿sabes? Es Que nuestra abrirle los responsabilidad ojos y decirle. decirle, Ujú, mira, esto es lo que hay. Exacto, ¿sí? No, nosotros no podemos decirle, sí, 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 vamos a trabajar eso y sabiendo que no vamos a llegar a esa meta nunca, por querer tenerlo en nuestra clínica. Y eso ujú, también es bien importante. Cuando tú estás hablando, educando, tienes que tocar el tema de las metas del paciente para ujú. trabajarlo en conjunto y ver si son realistas, ¿verdad? Algo más que se nos olvide, Giovanni, tocar. No, yo creo que eso es bien importante, ¿sabes? De nuevo, es saber dónde, cuándo educar, es saber cómo educar. Y no es que las educaciones pasivas, como se dice, los panfletos, los videos no son útiles, es saber cuándo utilizarlo. Si es un paciente mucho más independiente, que le gusta ese tipo de cosas, pues yo le he enviado pacientes artículos, yo le he enviado pacientes Claro, videos, claro. pero no es no es la mayoría. Es paciente que yo me doy cuenta que de verdad les interesa estas cosas y lo van a utilizar y tienen quizás la capacidad para recibir eso de esa forma, pues entonces se lo doy. Pero es saber, ¿sabes? Cuándo le vamos a dar la educación, cómo se la vamos a dar cuándo utilizar ciertas ayudas, ya sea otras personas, o personas como nutricionistas, doctores, este, videos, todas esas cosas. O sea, es saber cómo jugar el juego de la educación. Nosotros como terapistas físicos a veces no tenemos miedo de venderle al paciente, ¿verdad? Pero estamos vendiendo todo el tiempo. Estamos tratando de venderle esta idea de lo que nosotros entendemos que está pasando con su cuerpo. Es saber cómo hacer esa arte de darle ese conocimiento a ellos, impartirle ese conocimiento, esa es la palabra. Sí, el Um, balance, el balance. La palabra aquí mm, es el balance mm, de cuándo, cómo y en dónde tú tienes que educar. mm, Cómo, tú, como tú dices, si es papel, si es persona a persona, que es lo más, es la más efectiva según la evidencia, ¿verdad? mm, Pero como tú dices, eso va a depender de la persona. mm, Así que eh, yo creo que hemos cubierto todas las bases hoy aquí. mm, Ha sido un tema muy interesante y les recomendamos que si usted tiene alguna duda o cualquier pregunta sobre lo que dijimos, nos escriban. Volvemos otra vez a nuestro email, pt.today group gmail.com. Ahí nos pueden escribir en confianza o nos pueden dejar un mensaje cuando subamos en YouTube en nuestras redes sociales el podcast. mm, Y nosotros le vamos a contestar en confianza. mm, Nuevamente queremos darle el agradecimiento a todos ustedes y a nuestros auspiciadores principales, a Enud Corp y a Best Option of Puerto Rico, Healthcare of Puerto Rico, por la auspiciarnos, ¿verdad? También a todos los auspiciadores, a la PF, Health Fitness Supplier of Puerto Rico, Oceanic Wellness Center, Arecibo Medical Home Care, todos ellos, muchas gracias, gracias por su apoyo. Y acuérdense nuevamente, nuestro simposio, abril 27, sábado abril 27, temprano en la mañana. Vamos a poner el link aquí, el enlace para que puedan entrar. Y está acreditado, con educación continua por la Junta de Terapia Física para terapistas y asistentes de terapia física. eh, y a los auspiciadores que quieran unirse con nosotros en confianza, nos pueden escribir también y podemos enviarle toda la información sobre el simposio. Nuevamente, Jova, gracias como siempre. gracias a Eh, ti. queremos hacer más, tenemos otras ideas Ujú. de posibles invitados que vamos a tener pronto. Así que pendientes y nada, buen día a todos y que la pasen bien. Buen día, cuídense.